fue con el resto de la tarea, del examen, el ensayo? Dame un segundito que vengo recién llegando, así que déjenme buscar las cosas. Ya. Mamá. ¿Qué? Buenas tardes, señor profesor. ¿Cómo está, don Nivaldo? Bien, ¿y usted? Bien, ¿cómo has estado? Ahí, con alta pega, pero bien. Qué bueno. Y me he portado bien haciendo algunas tareas. No podía hacer la otra. Ya, ¿para qué estamos? Con Daniel ya habíamos revisado la tarea, habían quedado algunas cosas pendientes como esta, los verdaderos y falsos. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a ir revisando verdadero y falso. Letra A, ustedes van contestando. Letra A, se entiende por tierra de servicio la puesta a tierra de toda pieza conductora que no forma parte del circuito, pero que en condiciones de falla pueden quedar energizadas. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque se entiende que por tierra de servicio la puesta a tierra, claro, toda pieza conductora que no forma parte del circuito. Pero en condición. Ah, no, sí, es verdadera. No, me equivoqué. No, sí es falso, pero ¿por qué? Yo lo vi verdadero porque se forma, pero que en condiciones de falla puede quedar energizada. Que no forma parte del circuito. Es falsa, pero ¿por qué es falsa? Ah, pero se entiende por tiempo de servicio la puesta a tierra que toda pieza conductora que no forma parte del circuito, pero en condiciones de falla puede quedar energizada. No. Hola, Cristóbal. Claro, mira, es falsa porque en realidad se refiere a la tierra de protección, no a la tierra de servicio, ¿cachai? Es cable verde, ¿cachai? La puesta a tierra de toda pieza conductora que no forma parte del circuito, es decir, la tierra de protección, pero que en condiciones de falla puede quedar energizada. ¿En qué falla queda energizada la tierra de protección? En la falla a masa. Sí, la falla masa. Sí. Masa, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué es lo que era una falla masa? Una falla que queda en contacto con una carcasa metálica de alguna, o una caja, en este caso si hay una caja de derivación que sea metálica, puede pasar a masa tocando el positivo. ¿Cierto? Sí. Ya. Cuando queda energizada la carcasa del artefacto, que en condiciones normales no debiera estar energizada, ya sea una falla de aislación. Sí, falla de aislación. ¿Sí? Ahí entra el concepto que se llama voltaje de seguridad. Cuando uno hace la puesta a tierra de protección, tiene que hacerlo con la medición de la tierra, de que ojalá en ambiente seco y húmedo que con un voltaje de 50 volt o de 20 volt. ¿Cachai? En ambiente húmedo, máximo 20 volt la carcasa puede estar energizada. En ambiente seco, máximo 50 volt, porque el cuerpo resiste más. Pero nunca los 220 volt en la masa, porque ahí te electrocutas. ¿Cachai? Porque la tierra perfecta no existe. No existe una tierra de protección que el 100% de los 220 volt te los lleve a la barra. No existe esa tierra. Profe, pero hay un instrumento que se mide esa puesta a tierra. El volurímetro, también le llaman Meyer, pero Meyer es una marca. Ya.
Yo sabía que hay Efectivamente. existe ese instrumento, entonces para medir la tierra, igual que medir la falla del circuito. Claro. Mira, acá en el video Teleduc, Sí, lo vi. Sí, sí sale. Ahí habla del Meyer. Que cuando ahora están que en un tablero, están en un tablero ahí, hacen las medidas con el Meyer. sí, ¿lo Sí, viste? sí, lo vi ese. Ya, qué bueno encontré. Eh, Sí. entonces, claro, falso, porque la tierra de servicio es el neutro. Aquí Sí, se refiere a la tierra de protección, ¿ya? Que es la puesta a tierra de toda pieza conductora que no forma parte del circuito, porque la tierra de protección no forma parte del circuito, claro, sí, tiene razón. pero que en condiciones de falla pueden quedar energizadas. Mm. Después la B dice, D, es preferible que las puestas a tierra se encuentren en una considerada distancia del empalme y la cometida. ¿Verdadero o falso? Verdadero. No, lo ideal es que estén lo más cerca posible del empalme. ¿Por qué? A ver, Porque tiene que ser en este momento no he repasado esa parte, pero tiene que tener una cierta distancia para colocar la tierra, bueno, la tierra de servicio y la tierra de protección, pero la tierra de protección entre la tierra de servicio tiene que tener aproximadamente 1 metro de distancia entre las dos, claro, ¿ya? pero ¿por qué tienen que estar cerca del empalme y la cometida? Por la instalación de la barra Cooper. ¿Ya? ¿Qué pasa con ella? Miren, ¿qué pasa si yo pongo la puesta a tierra, las barras, las pongo al final de la instalación y viene un sobrevoltaje Mm. desde afuera de la casa? ¿Qué va a pasar? Pasa por todo el sistema. Que no va a servir como protección, Después, porque va a estar al final, no estar al principio para tomar al tiro esa descarga. claro, tiene que estar al principio, cosa de llevar al tiro ese sobrevoltaje a la barra. Claro. Por eso es que tiene que estar en el empalme y en la cometida, cerca de ambos, ¿cachai? Ujú. La cometida, ¿qué es lo que era? ¿Se acuerdan o no? Es la conexión que está desde de la red pública a la red privada. Es el tramo, la cometida, es el tramo de la red pública que va desde la red de distribución hasta la caja empalme. ¿Sí? Anótenlo por ahí. Es el tramo de la red pública que va desde la red de distribución hasta la caja empalme. Y luego viene algo que se llama el alimentador. El alimentador es el tramo de la red privada que va desde la caja empalme hasta el tablero de distribución de alumbrado TDA. Ese es el alimentador. Que lo ideal es que no tenga más de 10 metros. Lo ideal. ¿Y de qué sección es el alimentador? Aproximadamente. De 4 milímetros. De 4 milímetros. Muy bien. Después dice C. El conductor neutro de cada conexión interior deberá conectarse a una puesta a tierra de servicio. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro. Sí, Porque porque lo que les decía, la tierra de servicio es el neutro en el fondo. sí, El conductor de puesta a tierra de servicio deberá tener aislamiento color verde. falso. Falso. ¿Qué color? Blanco. Porque es el neutro, ¿cierto? Sí. La tierra de servicio
se diseña de modo que en caso de falla, la tensión de cualquier conductor activo con respecto a la Tierra no sobrepase los 250 volts. ¿Verdadero o falso, chiquillos? ¿Qué dicen? Se llama lo que- Verdadero. Verdadero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los artefactos vienen diseñados para trabajar hasta un máximo de 250 volts. Los artefactos vienen en un parámetro de 200 a 250 volts. Y como el promedio es 220 volts, no hay Claro. problema. ¿Ya? Ujú. Pero si uno ve un artefacto como el televisor, lo ve por detrás, él señala que viene para trabajar con corriente alterna, voltaje de 200 a 250 volts. Es que no puede ser justo los 220 volts, porque si no, si sube un poco el voltaje, se quemarían. Exacto. Y además que 220 es solamente un promedio. Claro. ¿Ya? Después dice, las uniones entre el conductor de puesta a tierra y el electrodo se hará solo con soldadura de plomo estaño. Falso. Falso. Sí, De hecho, el estañado es solamente un complemento, no es sí, obligatorio. ¿Se acuerdan que yo le hice estañar acá cuando vinieron? sí, sí. ¿Cómo se llama la herramienta? El crisol, Crisol. Muy bien. El El crisol crisol. electrónico, ¿cierto? Ujú. Muy bien. Profe, ¿el crisol no es lo mismo que el cautín? No, no. El crisol es un recipiente donde tú pones el estaño y se derrite. Y luego con eso bañas tú la unión. Ya, ok, ya. Sí, me acuerdo, me acuerdo. ¿Te acuerdas que te lo mostré? Yo te dije que se lo había ocupado, había estañado antes. Me dijiste que sí. Sí, pero a A veces lo mejor lo había estañábamos hecho con con cautín. cautín. Sí, Ah, lo había hecho con cautín, claro. ¿Viste? sí, bueno, el liceo lo hizo con cautín de esos grandes. Claro. Antiguamente los eléctricos, ¿qué es lo que hacían? También tenían un recipiente, pero lo calentaban con el cautín. Con el soplete igual. Claro, que con el soplete, echaban en ese recipiente, echaban el estaño y lo derretían con el soplete. Claro. Y con eso iban colocando, se le iba enfriando rápido, pero iban de a poco haciendo todo eso. Yo me acuerdo que haber visto un eléctrico hacer eso. Claro. G. Sí es posible hacer la alimentación denominada de centro a centro sin cajas de derivación. Falso. Tiene que haber caja de derivación. Tiene que ¿Ya? haber. Antiguamente se hacían sin caja de derivación en los centros. Claro, cuando hablo de alimentación de centro a centro, por ejemplo, de un portalámpara a otro portalámpara, Ujú. al medio tengo que poner una caja, Sí, ¿ya? Porque que si no va a quedar en serie. O sea, por ejemplo, se va a echar a perder el primer portalámpara y el segundo también va a quedar sin luz. Por eso correcto. tiene que quedar distribuido con cajas distintas, para que no quede en serie. Después dice H, las uniones y derivaciones que sea necesario hacer en los conductores de un circuito de alumbrado se ejecutarán siempre dentro de cajas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro. ¿Y de Tiene cuántos que son ser los chicotes que van en la caja? de 15 centímetros. De 15 centímetros. ¿Ya? Ahora, en la vida real, los maestros le dan 10, de 10 a 15 porque les cuesta, cuando van a Claro, cerrar la caja y poner la tapa ciega, les cuesta, abulta mucho. sí. ¿Ya? Pero la idea es 15 centímetros, como muy bien respondieron ustedes. Después aquí dice I, los interruptores de comando de centros de alumbrado deben instalarse a una altura comprendida entre 0,80 y 1,4 metros, medidos desde su punto más bajo sobre el nivel de piso terminado.
Verdadero. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ya. Y la siguiente, el montaje de enchufes es de 0,30 y 0,50 metros del NPT. ¿Está bien eso, no? Yo tengo de 0,20 a 0,80. Exacto. Por lo tanto, esta es Falso. Falsa. falsa. Recuerden que el nuevo reglamento, el RIC 2021, no habla de alturas para los enchufes. Nosotros igual le damos la altura del antiguo reglamento para tener un orden, ¿ya? Pero es una falencia que trae el nuevo reglamento de que nos da una altura para los enchufes. Y tú no dándole una altura para los enchufes, va a faltar la constructora que se pase de listo y le ponga a 10 centímetros del NPT, ¿cachai? Cosa de que ahorrarse el más cables y ductos que puedan, pero es peligroso para los usuarios. Claro. Yo creo que eso va a ser una modificación que van a tener que hacer el reglamento. Volverle a poner una altura limítrofe. Después dice K, en algunas especiales ocasiones se está permitido instalar tableros en dormitorios, baños y cocinas. Falso. Falso, nunca, Falso. Falso. Nunca se puede colocar en un Nunca. baño menos menos, humedad. claro. Después dice la I, no, la L. No se podrán instalar nunca circuitos trifásicos para la iluminación de un mismo circuito. Falso. Verdadero, porque dice Verdadero. no se podrán No se instalar podrá. nunca circuitos trifásicos. Claro. Claro, ¿ya? Recordando cuáles son los circuitos trifásicos, De 3 fases. Los que tienen 3 fases, neutro y tierra. Sí, claro, 380 volts, ¿cierto? correcto. Después dice M, los circuitos de 8 a 12 amperes podrán ser utilizados normalmente en instalaciones de alumbrado de viviendas y locales comerciales. Ujú. Falso. Puede ser, o sea, igual tengo la duda porque dice de 8 a 12 De 8 a 12. el circuito de alumbrado. De partida, ¿existen los circuitos de 8 a 12? Que yo sepa, ¿no? No, No, no no hay. existen. Hay Para de TDA 10, es de 16. 10, 16, 20, 25, 32, Sí. 40. ¿Cachai? Entonces ahí ya te está diciendo que es falso. Los circuitos de 20 amperes se utilizarán en instalaciones en que la potencia unitaria de los artefactos de iluminación, incluidos sus accesorios, sea igual o superior a 300 watts. ¿Esto qué quiere decir? Cuando tú tienes un foco de 300 watts, tiene que estar supeditado a un circuito mínimo, a un disyuntor mínimo de 20 amperes. Eso es verdadero. Pero hoy, actualmente, con los LED, esto ya no se ocupa. ¿Cachai? Porque un foco LED, ¿cuánto consumirá? Como 18 watts, con suerte. Con suerte, ¿cachai? Aquí se nota de que es una prueba antigua. ¿Ya? Claro, recuerda que es el antiguo examen que se hacía. Bien, después dice, para un circuito de 6 amperes, se aceptará un máximo de 16 centros. Falso, Falso. ¿ya? Porque los de 6 amperes no se pueden ocupar para TDA, ¿ya? Si bien existen los disyuntores de 6 amperes, no se pueden ocupar para TDA. De TDA solamente los disyuntores que van de un rango de 10 amperes a 40 amperes. Después dice, para el caso de viviendas, deberá proyectarse al menos un circuito de 10 amperes por cada 70 metros cuadrados o fracción de superficie construida. Verdadero. ¿Cierto? Sí, verdadero, porque te lo dice la norma que hasta 70 metros cuadrados. Claro. Esto era en base al antiguo reglamento. ¿Ya? Y hablaba de que se podía hacer un circuito mixto. ¿Ya? Podría alimentar esta casa hasta 70 metros cuadrados
siempre y cuando que la sala de lavado y cocina tuviera un circuito aparte de 16 amperes. Si mal no recuerdo, esto aparece en el artículo 11 de la norma antigua, la NCH 4/2003. Después aparece letra Q. Para las instalaciones en viviendas se proyectará un enchufe no comandado por cada 9 metros de perímetro o fracción en cada habitación. ¿Verdadero o falso? Falso. Ahí yo no sé esa parte, no sé. Esto es verdadero, mira. Para las instalaciones de viviendas se proyectará un enchufe no comandado por cada 9 metros de perímetro o fracción. ¿Qué quiere decir no comandado? Que es un enchufe, nada más, ¿ya? Cuando tú tiras circuitos y ya llegan 9 metros, ahí tú en esa parte tienes que poner un enchufe. ¿Qué es lo que hace comúnmente? En vez de poner el enchufe, ponen una tapa ciega, ¿ya? Cada 9 metros. Pero lo ideal es que vaya un enchufe. ¿Para qué? Porque si es una extensión tan larga de 9 metros, obviamente que quiere ocupar ese lugar y van a tener que estar, como no va a tener enchufe, van a tener que estar poniendo alargadores. Entonces, para evitarse eso, es que la norma te exige que cada 9 metros tú pongas un enchufe. Y aún así la gente igual ocupa los alargadores como algo fijo. Y un alargador es solamente para uso esporádico. ¿Y quién no tiene un alargador fijo en la casa? Yo creo que todos tenemos. Con el tema de la computación, todos tenemos alargadores fijos. Sí, por espacio, por todo, Por comodidad, por comodidad y se ocupa. que al final pasa a ser parte del circuito. Y el problema es que los alargadores quedan enchufados en serie, no en paralelo al circuito. ¿Cachai? Ujú. Ese es el problema. Entonces, si un alargador queda en serie y es muy largo, va a poner una caída de tensión. Va a hacer una inducción y va a quedar el enchufe macho del alargador soldado al enchufe hembra donde está conectado. Eso es súper típico. R. ¿Se encuentra prohibido instalar enchufes en baños? Sí. No, Sí, esto no está No, prohibido. ¿Cachai? porque Lo de que sí, hecho ¿qué tienes que respetar? ¿Qué tienes que la respetar? distancia, tiene que ir la ¿Cuánto es distancia de esa seguridad distancia? de 60 centímetros. Eso, muy bien. ¿Se acuerdan que lo mostraron con dibujo? Correcto. ¿Ya? Eso se le La llama zona de zona de seguridad que seguridad. dice ahí. Sí, la Sí, zona de zona de seguridad. seguridad de 60 centímetros. Muy bien. Después dice, los circuitos, los circuitos de calefacción deberán estar separados de los circuitos de otro tipo de consumos. Sin embargo, podrán tener alimentadores o subalimentadores comunes, salvo alguna disposición expresa en contrato. ¿Qué dice el público? Verdadero. Ya, ¿por qué? Porque los circuitos de calefacción van a ser, van a tener alimentadores en sí comunes, ¿ya? Porque tenemos un circuito de calefacción, tenemos que el circuito de alumbrado, el circuito de enchufe de fuerza o de fuerza, y van a ser alimentados de la misma forma. No, para al revés. Mira, Yo tengo cuando tú entendido tienes que, un circuito de calefacción, tiene que tener su propio tablero de calefacción. A eso se refiere. Y ese tablero de calefacción se le llama TDC, tablero de distribución de calefacción. Y el símbolo era esos rombos, ¿se acuerdan? Que lo mostramos acá. Sí, su propio tablero, pero por eso que dice que están separados del circuito de otro tipo de consumo, porque del consumo del TDA o de fuerza. Claro. Y Ya. cuando dice, pero podrán tener alimentadores o alimentadores comunes, ¿ya? Claro, puede estar conectado al mismo empalme, pero en tableros distintos, Claro, ¿ya? uh, Ojo con eso, ¿ya? Después dice T, profe, ojo, consulta, ¿sí? antes que siga, en caso de que hay en algunas casas, sobre todo para acá, para el barrio Cuico,
tienen un tablero grande trifásico y tienen de repente también conectados los circuitos en el mismo TDA o TDF, no sabría decirlo porque igual es mixto, circuitos de calderas. ¿Ya? No sé si me Ya, puede ahí aclarar es, eso. ese circuito de caldera sale del mismo TDA y la caldera no consume tanto más que el arranque que le da el chispero al tema de los quemadores de gas. Entonces no es una cosa así como que vaya a consumir demasiado el, en la caldera, que en sí es como un calefón más grande. Eso. Esas son las Ah, calderas ya. murales mixtas O sea, ellos les o dicen caldera, pero en realidad son califón, entonces. No, calderas murales mixtas. son un poco más grandes, sí. De hecho, yo estoy trabajando en unas casas así ahora. Son como acumuladores de agua caliente. Claro, que las pasan por Sí, radiadores y ahí sí, calefaccionan dentro. hay calefacción. Súper. Pero eso, el, a ver, a ver, ¿cuándo fue? El lunes pasado, no este lunes, el de la semana pasada, yo estuve viendo el plano de la casa donde estoy y el arranque ese para el tema de la caldera viene desde el mismo TDA. No viene con un tablero aparte, es como otro circuito, como un cuarto circuito. Ya. Ujú. Al menos eso lo están haciendo en el proyecto donde estoy yo. Súper. Después dice, saber leer y preparar la información para un cronograma de actividades y carta GAN. Le faltó la última, Según la la T. información, ¿verdad? Los conductores de alimentación de circuitos de calefacción se mencionarán de modo que de asegurar una capacidad de transporte de corriente no inferior a 1.25 veces la corriente carga del circuito. ¿Qué dice el público? Es que yo creo que como la prueba es antigua, a lo mejor se está refiriendo a un tipo de calefacción, no sé, como se me imagina de, no sé, como no de caldera, como es ahora. Eso es lo que le tengo la duda. Porque por algo Claro, dice que tiene que tener otro tablero, porque a lo mejor el sistema antiguo que tenían considerado antiguamente para calefaccionar las casas, sobre todo allá en el barrio alto, tiene que haber sido otro. Se me imagina a mí como, no sé, eh, micrones, no sé, no me logro imaginar. Pero ahora con el que tenemos, yo creo que es tema caldera y es como un simple arranque para darle un chispazo y enciendan los quemadores de gas, porque eso prácticamente funciona con gas, pero la caldera igual necesita que le dé un arranque a los quemadores. Entonces ahí está como es media complicada la pregunta. claro, mira, los circuitos de calefacción se calculan eh, pensando que la corriente es 1.25 veces más ya de lo habitual. Eso se multiplica por 1.25. Por ejemplo, si llevo 10 amperes, lo multiplico por 1.25 y en realidad voy a hallar 12,5 para temas de cálculo de circuito. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque calefacción es mayor el amperaje porque se produce por micrones lo que es el consumo de electricidad a través de inducción. Lo que es calefacción y cocción de alimentos con electricidad es el consumo más ineficiente de la electricidad. Pero lamentablemente todo apunta de que va para allá la cocción y calefacción, va para allá. Va a ser todo con electricidad en el futuro por el tema de los combustibles fósiles y el cambio climático. ¿Ya? Ahora, una encimera eléctrica no es como antiguamente, que eran súper ineficientes. Las actuales no, las actuales están siendo diseñadas cosas de hacer el consumo eléctrico lo más eficiente posible.
No como los anafres. ¿Se acuerdan del anafre? Que era un micrón, Sí, un resorte que daba vuelta sobre una base de greda y que tenía una estructura metálica, sí. que eso era así súper ineficiente, po. Y consumían cualquier electricidad, claro, porque ahí calefaccionabas y calentabas alimento con electricidad y la luz, las cuentas de luz te las encargo. Se ocupaban harto antiguamente. Sí. Hoy en día las encimeras no son tan ineficientes como los anafres y todo apunta de que en un futuro no muy lejano todo va a volver a ser con electricidad, tanto la calefacción como la cocción de los alimentos, por un tema de que, como les digo, los combustibles fósiles como el gas, el petróleo, la benzina, todo eso, se van a dejar de ocupar. Pero ocupamos la energía solar para calentar y hacer comida. Claro, sí. Para allá, para el Valle del Elqui, hay una zona que consumen, que hacen almuerzos con ollas solares Sí, y sí. es turístico, ¿sí? O sea, yo les he firmado que lo que viene ahora en lo que es en el campo energético es toda electricidad, todo va a ser con electricidad, todo va a ser con electricidad y el monopolio que va a tener la empresa eléctrica va a ser gigante. Lo que es ahora no es nada en comparación con lo que viene. De eso que ahora subieron la luz y todo eso no es nada. En unos 20 años más vamos a estar totalmente dependientes de la energía eléctrica y de las empresas que son del área, ¿ya? Porque como les digo, los combustibles fósiles cada vez van a ser menos ocupados por el cambio climático. Pero en verdad nosotros ya pasamos hace rato la, el límite. Nosotros hace rato ya que cuando dicen tenemos que salvar el planeta y todo el tema, eso ya pasó, ya nosotros ya nos echamos el planeta ya. Ahora no queda de otra que los científicos chinos y alemanes inventen eh, formas nuevas de cómo se llama, de ir salvando lo que va quedando. Como esto como cultura general, ¿ya? Una de las cosas, por ejemplo, nosotros ya no echamos todo lo que es bosque, ya lo echamos ya. Eso va a traer, por ejemplo, problemas aparte del cambio climático, va a haber problemas también va a faltar oxígeno, ¿ya? Pero, por ejemplo, el problema, empiezan a surgir las posibles soluciones. Y si bien nosotros ya no echamos los bosques, porque ya prácticamente no quedan bosques, salvo en el Amazonas un poco que queda, y en África un poco también que queda, ¿ya? El resto del mundo ya no. Por ejemplo, Japón no tiene bosque, China no tiene bosque, Estados Unidos, ¿para qué decir? Entonces, una de las respuestas, de las soluciones que se han encontrado, es que en un futuro la gran mayoría del oxígeno que se va a consumir no va a ser producido por los bosques. Adivinen qué los va a producir y a través de manipulación humana. La inteligencia artificial. No, van a sobrepoblar el mar de algas. Impresionante, ¿eh? Lo van a sobrepoblar de algas para que las algas produzcan la mayoría del oxígeno que nosotros vamos a consumir. Ahora, eso te va a traer un desbalance ecológico que te lo encargo. Sí, ¿Cachai? Sí, pues porque estáis manipulando, estáis interviniendo contra el ecosistema marino. claro. El ecosistema marino tiene su propio equilibrio. Y claro, va a traer problemas. Pero sí, esa ya es una de las posibles soluciones que se vislumbran. Porque lo que es bosque ya lo echamos todo ya. Cállate que en Brasil queman adrede los bosques del Amazonas para poder tener esos terrenos para ganado. ¿Cachai o no? Como lo hicieron en Villa del Mar, yo creo. Pues. Sí, no creo que sea accidente eso. No, pues, ahí hay intereses creados. Por Y eso que después, en lo poco que quedan de los bosques, normalmente aquí, bueno, tenemos algo en el sur de Chile, vienen hartos los gringos porque allá no tienen mucho. claro. Si acaso, mira, nosotros no tenemos bosque, lo que nosotros tenemos acá son monocultivos. ¿Cachai? Que o bien espino o es eucalipto. Y ambos dejan la tierra buena para nada porque son muy ácidos.
¿cachai? Y no quedan para plantar, para sembradío, nada. Entonces, la gente tiene ese concepto de que en el sur hay mucho bosque. Mentira, en el sur ya no quedan bosques, quedan monocultivos, Sí, sí, sí. ¿cachai? Y los monocultivos, como les digo, dejan el suelo muy ácido. Además que un eucalipto y un pino consumen sobre 50 litros diarios de agua, Sí. ¿cachai? O sea, las napas subterráneas le hacen chupete. Es por eso que para el sur, pese a que hay muchos ríos, fíjense que todos los pueblos no tienen agua potable, son alimentados con camiones de aljibes, la gran mayoría de ellos. Es por eso. Claro, imagínate que yo en el año 85, yo como con 20 y tantos años, yo estuve trabajando, le hacíamos los campamentos de la Forestal Pedro de Valdivia, en Valdivia, y se Ya, rozaba todo, se rozaba. El rozar quiere decir limpiar todo para plantar pinos. Los pinos que crezcan se demoran como 20 y tantos años claro. para poderlos cortar. Y eso todavía lo Ya, hace. sí. Entonces, Entonces, esos son monocultivos, no son bosques, claro, son monocultivos. son monocultivos. Un bosque hay un ecosistema, hay variedad, hay Ya. varias especies. En este caso, no es así. ¿Ya? Y se regulan por sí mismos. Claro, se regulan por sí mismos, sí. Claro. Los ecosistemas se regulan por sí mismos. Mm. Aquí no, por los monocultivos no. De hecho, uno empieza a ver de que empieza a escasear el agua y al escasear el agua, la fauna se empieza a desaparecer. Porque la fauna, los animalitos creo que buscan el agua. Entonces, al no haber, se van. Un ejemplo claro de eso es Laguna Verde. ¿Ubican Laguna Verde? Aquí cerca de Viña, Sí, cerca sí, de Valparaíso. que llega de Valparaíso, sí. Sí, mi madre vive para camino a ese sector, po. Y, y sí, pues ya no hay napas subterráneas, y ya no hay animalitos, po. Tú tratas de buscar y no hay, po. No hay animalitos. Y tú veis lleno de árboles, dices, el bosque. Mentira, no es bosque, son monocultivos. Ujú. Y cada cierto tiempo, coincidentemente, hay incendios. Claro, conscientemente. Claro, y después al tiempo tú vas y a donde hubo el incendio, ahora hay plantado nuevos eucaliptus y nuevos pinos. Mm. ¿Cachai, no? Se Sí. van deshaciendo de a poco del bosque nativo para ir poniendo monocultivo, monocultivo, monocultivo. ¿Ya? Bien, habíamos quedado aquí, que ubica los materiales que necesitará para realizar la instalación, el anexo 1. Realiza un plan de actividades. ¿Ya? Acá dice, ¿qué entiende usted por obras civiles? Letra A, aquellas que no son realizadas por personal militar. Letra B, aquellas que suponen un trazado, cavaciones, cimientos, sobre cimientos, hormigón, enferrado y otros. Letra C, aquellas realizadas por personal civil. Letra D, todas las anteriores. ¿Qué dice el público? La D, ¿Qué dice la D? Todas las anteriores. No. La B, Claro, ¿qué dice la D? aquellas que suponen un trazado, excavaciones, cimientos sobre cimientos, Claro, hormigón, enfierrado y otros. exactamente. ¿Ustedes saben en qué se diferencia las obras civiles de las obras, de dónde viene el concepto de obras civiles? ¿Por qué se llama no, obra civil? no, ni idea. Porque antiguamente, ¿ustedes han escuchado esa frase que dice, todos los caminos llevan a Roma? Sí. Ya, eso es cierto. De hecho, ¿quién inventaron el cemento? Los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos eran un imperio militar y cuando llegaba a una zona, hacían caminos con cemento, ¿ya? Y esos caminos lo hacían los ingenieros militares y ocupaban de mano de obra a los esclavos.
Por eso de ahí la frase, todos los caminos llevan a Roma, porque el Imperio Romano tenía una cantidad impresionante de obras civiles. Ahora bien, hasta ese tiempo, hasta un par de siglos atrás, todo lo que era obras de grandes envergaduras eran creadas por militares, hasta que en el año 1800 y tanto, 1700 y tanto, se jubiló un militar, ¿ya? Y empezó a hacer, jubilado, empezó a hacer, igual continuó haciendo trabajos, y él, para que no lo confundieran, le puso a esos trabajos: ahora yo soy constructor civil, no soy constructor militar, y estas son obras civiles y no son obras militares. De ahí viene. Interesante, ¿eh? Ujú. Un bañito de cultura, ¿ven? Bueno, bueno, bueno. ¿Sabían eso de que el cemento lo inventaron los romanos? No, no sabía. Sí, pues, No, ni idea. ahora lo saben. No, si los romanos fueron un imperio, pero asombroso. O sea, nosotros, mira, o sea, nosotros lo que nos jodió fue la Edad Media, porque ahí hubo un retroceso tecnológico impresionante, porque los romanos venían muy bien. Fue la Edad Media lo que nosotros nos jodió. Ahí hubo un retroceso. Imagínate que en la Edad Media se volvió a pensar de que la Tierra era plana, po. Imagínate, po. Se volvió a pensar, po. Cosa que ya los antiguos griegos ya habían descartado, po. Ellos ya habían dicho ya que la Tierra era redonda, pero como hubo un retroceso en la Edad Media, se llegó a volver a pensar que la Tierra era plana. Sí, cállate que cuando Cristóbal Colón Sí, planteó que la Tierra era redonda, la mayoría de ellos, de la gente de su época, se reía de él, pensaban que el loco estaba loco, ¿cachai? Nadie le quería prestar plata para hacer su expedición. por eso es que para la expedición le pusieron todo, sacaron todo las personas que estaban presas en las cárceles y se las pasaron. Tome, ahí Exacto, si esos van a caer cuando termine en la el guerra, van abismo, a caer en un abismo, pensaban. en un abismo, claro. Imagínate. Bueno, ahí hay una historia súper interesante, ¿eh? Que se cree que Cristóbal Colón era masón, porque los ¿Ya? masones habían custodiado los antiguos conocimientos de que la Tierra sí era redonda, ¿ya? Recordando que los masones son descendientes de los pitagóricos, ¿ya? Que los pitagóricos vienen de Pitágoras, obviamente, de lo que es la enseñanza griega. Después se sumaron a los pitagóricos, se sumaron los caballeros del temple, los templarios que venían arrancando de la gran purga que quisieron hacer contra ellos, lo quisieron matar de la noche a la mañana, ¿ya? Y la mayoría se volvieron masones. Y los masones ayudaron a que ocurriera la Revolución Francesa, lo cual fue el principio de la abolición de las monarquías y el principio de las democracias y repúblicas. Piensen que todos los grandes libertadores acá en América fueron todos masones. De hecho, en Chile, hasta Salvador Allende, todos los presidentes fueron masones. Ujú. ¿Sí? Sí, Para que sí. vean, ¿ya? Ahí hay muy interesante. De hecho, hay historiadores que dicen que Cristóbal Colón en el fondo no era el nombre real de él, que era un seudónimo, ¿cachai? Que era un seudónimo masón supuestamente, ¿ya? De hecho, a Argentina le pusieron nombre Argentina porque no sé cómo estos tipos sabían, porque estos tipos son capísimos, tienen conocimientos que nosotros no manejamos, y ellos ya sabían de antemano que en Argentina había plata, porque Argentina viene de argento, de argento viene de AG, que es el símbolo químico de la plata, Claro. ¿sabían? De hecho, por eso en Argentina está el Mar de la Plata, el Río de la Plata, Ah, sí, po, sí, y ellos sabían. Por eso los masones fueron uno de los grandes descubridores del mundo. Y bueno, los principales promotores de la democracia fueron los masones, ¿cachai? Ese ojo que todo lo ve, que aparece en el billete del dólar norteamericano, sí. es un símbolo que en un principio era de origen religioso, pero con el tiempo
ese ojo que todo lo ves dentro de un triángulo pasó a ser un símbolo masón, Dentro de una pirámide. dentro de una pirámide. Y que no Claro. sabemos por qué Estados Unidos tiene una pirámide. Es que justamente es de origen masón, Claro. ¿cachai? De origen masón. De hecho, Thomas Alva Edison, que era un gran eléctrico, y ¿cómo se llama este tipo que hizo Franklin? ¿Fue? El que hizo ondear la cometa en una tormenta y que tenía amarrada una llave. Benjamin Franklin, sí, Benjamin Franklin también. Benjamin Franklin fue masón, Thomas Alva Edison fue masón, ¿cachai? Precursores de la electricidad. El único que se negó a ser masón fue Nikola Tesla, y que eso le acarrió de que muriera en la pobreza más grande. Pero tiene razón, Nikola Tesla porque era en la Amazonía existe como la escuadra, el martillo y no sé qué es lo que otra cosa. sí, Sí. Y Sí. esto se refleja en lo que es como la pirámide, o sea, en cierta forma la pirámide que tiene Estados Unidos en el billete del dólar. así es, así es. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí tienen material más La historia. ¿Cómo se llama? Para cultura general, que nunca está de más. De repente uno, a sentarse en una mesa a conversar con gente de cultura, estos temas le abren puertas. ¿Mm? Que muy poca gente sabe eso de que el mundo como lo concebimos hoy en día, tanto energéticamente como civilmente, legalmente, es una invención eh, de varias cosas que se han ido sucediendo, ¿ya? Los masones por un lado y la cristiandad por el otro lado. Y al medio está la ciencia, porque la ciencia ha sido alimentada tanto por masones, pero también ha sido incentivada por el cristianismo, por religiosos, ¿ya? Volviendo a nuestro tema de acá para no esparcirme tanto, ¿ya? Sí, Bueno, está sí, profe, interesante el tema, bueno. está interesante el tema, Sí, muy bueno. sí, pero como les digo, mira, en ambos lados han habido héroes y villanos, ¿cachai? Han habido gente muy valiosa en ambos bandos, en los masones y en los religiosos, ¿ya? Yo en un momento estuve a punto de ser masón, me ofrecieron serlo, pero yo choco con el tema de que yo soy cristiano, ¿cachai? Claro. Y ellos dicen que sí, que aceptan todas las religiones, pero en el fondo ellos tienen su propia religión, que es el Gadu. Sí, Gadu significa gran arquitecto del universo, ¿cachai? sí. Y ahí, ellos no le ponen, eh, ¿cómo te diré? No se casan con ninguna religión, pero al no casarte con ninguna religión, también estáis rechazando todas las religiones, po, porque todo es nada, ¿cachai? Claro. Y para mí no, pues para mí Dios es Jesucristo. Entonces yo con eso no podía transar. Y ya de ahí partimos más, pues yo le dije al que me entrevistó, yo le digo al tiro que para mí siempre Dios va a ser Jesucristo. ¿Cachai? Claro. Yo le dije al tiro, y nunca voy a cambiar de parecer. Bueno. Después de hacer una serie de entrevistas más, que tienen saludo propio y todo, y una serie de entrevistas más, yo no salía ¿cómo se llama? De mi postura. Y después no me buscaron más. Porque se dieron cuenta porque que yo no era adoctrinable. Igual si hubiera estado con ellos, en los materiales me hubiera ido bien y todo el tema, pero no es lo que. No, yo no transo mis valores cristianos. Miren, ya nos pilló la hora. Yo, esto de cubicar con el anexo 1, este anexo 1, yo lo he tratado de buscar, es una hoja que viene apegada a esto, ¿ya? Eh, la he buscado por todos lados, no la puedo encontrar. Si yo la logro encontrar, se las voy a mandar y ustedes la van a tener que cubicar, perdón, ¿ya? Mi idea es que el viernes partamos ya con sanitarias. La mitad de la clase sea terminar a hacer esto, ¿ya? Y partir con sanitarias. Recuerden que este súper voluntariado se llama así, súper, porque vamos a ver tanto electricidad, sanitaria y gas, cosa que los que se quieran certificar pueden hacerlo tanto en electricidad como en gas. Yo tengo el convenio con la
entidad evaluadora para ambos exámenes, tanto para electricidad como en gas. Los que de ustedes trabajen a patronado, pueden desde ya, recuerden, ir hablando para que le ocupen la franquicia Sense y les hagan los exámenes gratis. Puedan ser instaladores autorizados, tanto de electricidad como en gas. ¿Ya? La franquicia Sense la O- tengo que preguntarle a mi empleador. Sí, que si te da, que tú quieres ocupar la franquicia Sense para, para pagar la certificación SEC. En la Ya. OTEC, certifícate. Así se llama la OTEC, Eh, certifícate. Pero es que si ellos te la pueden, te la facilitan. Es que a él no le cuesta nada, ¿cachai? Al empleador no le cuesta nada, porque ellos se los descuentan. El 1% de las empresas va para capacitación, lo ocupen o no lo ocupen, Ya. ¿cachai? Consulta, Sí, claro, por lo que me doy cuenta aquí todos trabajamos de eléctrico, pero sí, o están estudiando o tienen algo que ver con el tema de la electricidad. En el caso, si yo me quisiera certificar por el tema del gas, ahí igual tengo que hablar con el empleador, siendo una sí, empresa pues, eléctrica. puedes ocupar la franquicia Sense. Te puede Ya, salir desde gratis o pagar un máximo si te hacen contrato por el mínimo de 40.000 pesos, ya, 39.000 y tanto era. ya, por el tema del gas y de la electricidad. ¿Se puede hacer Sí, esto con el son, mismo son empleador? certificaciones aparte, Claro, si esa era la con dos consulta. exámenes aparte, todo aparte. Ya, Pero mi idea de este súper voluntariado, y que yo se lo dije desde el principio, es pasarle las tres materias: ya, electricidad, sanitaria y gas, en ese ya. orden. Ahora, en Electricidad, sanitaria, ustedes no se pueden certificar, porque ya yo fui la última generación, hace 20 años, que podíamos rendir ese examen, porque se hacía en la SIS, en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que es Ah, sí, distinta a la SEC. sí. ¿Cachai? De hecho, yo le mostré al Daniel cuando vino este fin de semana, le mostré los carnets, que son distintos, ¿cachai? ya, Yo fui la última generación que alcanzó a dar el examen de sanitaria. ya. Pero no obstante, yo igual le voy a pasar sanitaria. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil pasarle sanitaria para después pasarle gas, porque son Claro, casi los mismos materiales. sí. Ya, ¿Ya? En la todo otra caso, la cápsula que consulta, vamos a hacer de sanitaria va a ser breve, yo le voy a pasar lo justo y necesario. Yo les voy a dar más duro con lo que es gas. ¿Cachai? ya, y la otra consulta que tengo, ¿Sí? ya vamos a pasar a sanitario, mitad que electricidad, mitad sanitario, eh, y pero va a seguir eso así, mitad electricidad y mitad gas, o en algún momento se va a cortar lo de la electricidad y usted nos va a decir, ya cabrón, ¿están listos para rendir el examen y Y o eso? como te digo, la próxima clase voy a hacer la mitad de electricidad y vamos a partir con sanitarias. Y después por sanitaria por un tiempo y después vamos a empezar con gas. Ya, ya, ¿Sí? Por eso este examen, este ensayo de examen es para que ustedes vean en qué nivel están. Porque muy similar a este examen es el que tú vayas a dar en la vida real. ya, ¿Cachai? ya. Por eso me interesa que ya vayan ubicando desde ya. Miren, por ejemplo, acá sería esto de acá. Yo les dije, imprímanlo o si no lo pueden imprimir, hagan cuenta que este local es de 5 por 5 y vayan ubicándolo. Y aquí ponen las medidas. ¿Ya? Mm, Acá abajo habla de un anexo 1. Yo lo estaba buscando ese anexo 1, no lo encuentro, pero si yo apenas lo encuentre, este anexo 1, también hay que ubicarlo. Yo se los voy a mandar y ustedes lo ubican y lo revisamos. ¿Cachai? Realizar un plan de actividades, que a esta altura todos tienen que saber hacer un plan de actividades, que es lo básico. ¿Ya? Una carta acá también es lo básico, pero igual lo vamos a hacer. ¿Ya? ¿Qué es un plan de actividades? Lo primero que voy a partir paso a paso hasta llegar a entregar ¿cómo se llama? La obra. En este caso la obra eléctrica. ¿Ok? Y eso aparece en la guía que yo les mandé, la guía número 3 del proyecto eléctrico. Aparece paso a paso cómo hay que seguirlo. Miren, vamos si la encontramos rápida. Aquí está la guía eléctrica 3.
Y ahí están los planos, el plano eléctrico, ¿cierto? El diagrama unilineal, la planta, cuadro de carga, la viñeta, ¿cierto? Bien, y aquí están los pasos. Detección de necesidades para un proyecto eléctrico. Estudio y confección del proyecto eléctrico en base a esas necesidades. Después, desarrollo y ejecución del proyecto eléctrico, instalaciones. Y después, supervisión del proyecto eléctrico, que quedó todo ok. ¿Cachai? Eso ya es para planificación de actividades. De aquí el paso a paso de cómo se va haciendo una instalación. ¿Cachai? Cómo se llama cuadro, cómo se llena el cuadro de cargas. ¿Ya? Y aquí aparece la cubicación, ¿ya? Esto que está aquí está ubicado acá. ¿Ves? Este es el dormitorio. ¿Ya? ¿Cuántos enchufes tiene el dormitorio? Uno. ¿Cuántos 912 tiene? Uno. ¿Cuántas cajas de derivación tiene? Una, dos. El enchufe va en una caja, tres. Y el interruptor tiene que ir en una caja, cuatro. ¿Cuántas cajas tiene? Cuatro. En ese tiempo, el conductor que alimentaba tanto enchufe como iluminación, en este circuito mixto, en ese tiempo se permitía que fuera de 1,5. ¿Cachai? TPR de media pulgada. ¿Qué significa TPR? Tierra protección. No, tubería plástica rígida. Ah, sí, teoría plástica rígida. Claro. Esta ya tienen que hacerla, desarrollarla. Aquí le enseña paso a paso a ubicar. ¿Ya? Yo apenas encuentre el anexo número 1, se los voy a enviar. Bueno, y aquí venía un ejercicio que también pueden hacerlo. ¿Ya? Háganlo como les salga y subimos la foto de la próxima clase. ¿Ya? ¿De qué trata? Tienen que tomar una hoja de oficio, ¿ya? Le hacen los márgenes, todos los márgenes de 1 centímetro menos el izquierdo, que tiene que ser de 3 centímetros. ¿Ya? Y ahí hacen el dibujo de planta de esta casa que es de 6x8. Una mediagua, una casa prefabricada. Y ahí lo dibujan en escala 1:100 o 1:50, como ustedes sea más cómodo, y tiran la red eléctrica. ¿Ya? Igual el sábado, esto lo podemos hacer en la pizarra, porque me interesa que quede bien pulido lo que es proyecto eléctrico. Chiquillos, no falten a los talleres, porque los talleres yo aprovecho de pasar materia y complementar esto que en, en vía online no se puede ver muy profundamente. ¿Ya? El venir a taller es esencial, porque yo no solamente hago taller, también aprovecho cuando vienen más de uno de pasar materia en profundidad. ¿Ya? ¿Estamos, chicos? Consulta, ese ¿Sí? anexo número 1 vendría siendo como la página número 1 de la prueba, porque yo Mira, la tengo impresa y la tengo desde el 2 al 21. por eso Entonces, te digo, el anexo 1 es una hoja aparte que venía ya, con con la, ¿cómo se llama? Con la, con este examen, era una página aparte que venía. ¿Ya? Así está aquí. Y es una hoja bien, ¿cómo te diré? Bien, ahí nomás. Así está aquí. Puse la norma 4003. Pero es una hoja aparte que es como, mira, lo mismo que aparece acá, esto, y tú tienes que ubicarlo. Pero aparece, me acuerdo, unos tubos fluorescentes, unos enchufes, y había que ubicarlo. ya, por eso le preguntaba, porque Sí, yo mandé a imprimir la hojita y tengo de la 2 a la 21, entonces yo dije a lo sí. mejor se quedaron con la página número 1 o se me No, perdió a no, mí. es una hoja aparte. Ya, ya, Y yo apenas la encuentro se la voy a enviar y la tienen que ubicar. ya, vale, ¿Ya? Ya, chiquillos. Nos vemos el viernes. vale.
Ya, profe. Mire, no sé si sería viable en preguntar no hay engaño. Yo como que no encuentro que estamos medio atrasados en la materia. No sé si sería viable que la clase del viernes la hiciéramos de 2 horas. La primera para terminar bien con electricidad y la segunda ya compartir con sanitaria. Pero partiremos desde la misma hora. Sí, pues. Sí, porque más temprano no puedo. No, sí, pues. Yo no tendría problema. Sí, no hay Sí, problema. porque ya como que nos estamos atrasando donde no nos hemos visto los talleres. Nos vamos atrasando. De hecho, el taller pasado vino solamente Daniel y como Daniel no había venido a los primeros talleres, la aproveché de pasar la misma materia. Entonces tampoco hemos avanzado en materia en talleres. ¿Cachai? Ya, quedamos parejitos todos Estamos juntos. parejitos todos, sí. Ya Entonces mi sería. idea, mi idea del taller del sábado es terminar de pasar los circuitos, hacer los mismos circuitos que hicimos, pero cada uno ahora con su propio proyecto diferencial. Y aprovechar de meter la puntita a lo que es soldadura de agua potable con cobre a estaño. ¿Cachai? Pero para eso tengo que el viernes previo haber pasado algo de materia. Si no, Ya. van a llegar colgados el sábado. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya, chiquillos, entonces en eso quedamos. Vale. Apenas Ya. encuentre el anexo 1, se lo envió. Ya, profe. Ya, profe, gracias. Quedamos en eso. Un gran abrazo, que estén Ya, muy bien. vale, que estén bien. Igualmente. Gracias. Chao, chao, que se Igual. Buenas noches, descansen. Igual. Chao. vean. Chao.